Vamos a ir, en la medida que vamos conversando, invitando a la gente que se sume, porque la idea es que esto sea conversado, ¿ah? Que no solo hable yo, sino que vayamos pudiendo también conversar entre todos. Bueno, voy un poco a explicarles por qué estoy acá, ¿ya? Mi nombre es Vania Brugal, soy periodista de profesión y a través del periodismo y de mi experiencia como madre de un ya adulto neurodivergente, me fui aproximando al mundo de la inclusión. Ay, gracias. Gracias. Y también al mundo de la neurodivergencia. Hace ya como 10 años me inicié en esto, me contrataron para escribir un libro testimonial de un colegio que tenía un programa de necesidades especiales y de inclusión que ojalá hubiera perdurado, lamentablemente por un tema de presupuesto no continuó, y me pidieron que durante un año hiciera seguimiento a familias que tenían hijos con discapacidades diversas, distintas, algunas bastante severas, otras menos, y ese fue mi primer acercamiento al mundo familiar, ¿ah? A cómo opera el sistema familiar cuando tienen un hijo que necesita mucho más acompañamiento, que tiene más desafíos. Hola, Peter. Y en el fondo ahí yo me di cuenta que el camino del mundo de la discapacidad y también de la neurodivergencia es un camino que se hace bastante en solitario, ¿ah? Tanto para los padres como para las mismas personas que van empezando a explorar una condición distinta, empezando a buscar de repente un tratamiento, una terapia, poder ponerle un nombre y un apellido a un diagnóstico, ¿ya? Y ahí decidí dar un vuelco en mi vida, empecé a estudiar coaching ontológico, coaching generativo, empecé a trabajar hace ya 6 años en un centro del neurodesarrollo acompañando a padres a través del coaching parental, padres con hijos neurodivergentes, ¿ya? Y también me tocó trabajar acá en la Expo hace varios años y en la Universidad Andrés Bello en pasantías internacionales para padres con hijos neurodivergentes. Así que me zambullí un piquero, me puse a estudiar, me empecé a certificar en adecuaciones de puesto de trabajo, en todo lo que tiene que ver con talentos, ¿eh? Y cómo generar inclusión en el mundo laboral y también en el mundo del estudio superior y también de los colegios, ¿ya? Y hace un año atrás se cumplió un sueño que teníamos hace muchos años, las dos socias, juntos somos 3 socias, creamos el Centro Amigar, ¿ya? Que lo que busca es brindar un espacio de socialización, de acompañamiento a jóvenes entre los 15 y los 29 años, ¿ah? Jóvenes neurodivergentes que normalmente se les dice con menores necesidades de apoyo, pero en realidad las necesidades de apoyo son grandes, sobre todo a nivel emocional. Un grupo de jóvenes neurodivergentes que no lo ha pasado bien, que tienen bastantes heridas, ya sea por experiencias de bullying, porque tratan siempre de encajar, de hacer masking, ¿ah? De pertenecer, de pasar piola, ¿ah? Pero siempre sienten que hay algo que no funciona en ellos. Y eso es una mirada muy típica, tanto desde lo terapéutico como desde una visión de mundo, de que si tú eres distinto, yo te voy a enseñar a ti a actuar como los demás, porque algo mal funciona en ti. Y ese mensaje cala muy profundo en la autoestima, ¿m? Sobre todo de los jóvenes, el camino a la adultez, ¿ya? Y por eso pasa mucho que cuesta, ¿ah? Encontrar el camino y las herramientas para conquistar su mundo. Y por eso se llama a la conquista de tu mundo este espacio, que tiene que ver también con un programa que hacemos en Club Amigar, que es justamente acompañar a jóvenes y adultos en el tránsito hacia el mundo laboral, hacia el mundo de la educación superior, ¿ya? Espera, déjame pasar aquí, yo no soy muy tecnológica. Ahí. Bueno, esto era el camino recorrido, un poco lo que le estaba contando ahora, cómo llegamos al espacio de querer brindar herramientas a las personas neurodivergentes
para ir por sus propias metas y no con las metas que la sociedad de repente espera para ellos, que las familias quieren para ellos, sino encontrarse con sus propias habilidades, empoderarse de quienes son e ir por aquello que realmente les produce mucha felicidad, ¿ya? A ver. No pasa. Ay, sí. Ya, entonces me voy a sentar un poco. La invitación de hoy es a que logremos mirar con otros ojos el mundo de la neurodivergencia, y la invitación también va a ser a hacer una inmersión en una forma de pensar y de ver el mundo diferente, ¿ya? Yo quiero leerles a los que están acá y a los que pueden estar escuchando en los otros stands un texto, ¿ya? Que me encantaría que lo escucharan con detención y que dice un poco, para mí representa la base de lo que nosotros queremos lograr cuando hablamos de inclusión. Está súper de moda la palabra inclusión, pero ¿qué es lo que entendemos nosotros por inclusión? Y por qué hay que cambiar la mirada y por qué a veces es mucho más fácil de lo que nosotros creemos. ¿Se escucha bien ahí? Ahí parece que se escucha mejor. Les voy a leer, así que acá no podemos pedir silencio porque hay mucha actividad, pero sí los que puedan atender. Veo, pero no con mis propios ojos. Escucho, pero no con mis oídos. Hablo y me hablan, sin el sonido de una voz. Y me emociono hasta disfrutar de unas visiones de inefable belleza que nunca he podido ver en el mundo físico. Mis visiones refuerzan mi convencimiento de que el mundo que crea la mente a partir de incontables sugerencias y experiencias sutiles es más bello que el mundo de los sentidos. El esplendor del crepúsculo que pueden mirar mis amigos al otro lado de las montañas rojizas seguramente es estupendo, pero la puesta de sol de la visión interior trae consigo un deleite más puro, porque es la más fervorosa mezcla de belleza que podamos conocer y desear. Este texto lo escribió Helen Keller. Ella es una escritora sordociega que logró a mediados del siglo pasado, logró ser conferencista, viajar por el mundo sin ver y sin escuchar. Y esa descripción es un extracto del libro de ella que permite ver la riqueza que hay detrás de una persona que no escucha y que no ve, pero que finalmente sí escucha y ve en su mundo interior. Y este texto a mí me gusta mucho porque te hace ver desde su mirada, desde su mundo, lo que va ocurriendo en una persona que tiene una condición en la cual uno podría decir esta persona está completamente aislada del mundo, esta persona no va a poder conectar emocionalmente con nadie, no escucha, no ve. Bueno, ella lo logró, encontró un método, ahora se habla mucho en fono de los métodos aumentativos, alternativos para buscar comunicación. Ella logró comunicarse a través de una tutora y le escribía las letras en la mano, y así se reunió con grandes líderes y dejó una herencia importante a través de su literatura, y además se abanderó con movimiento feminista en esa época. Entonces su legado no solo tenía que ver con su condición, sino con sus ideales. Entonces ella supo ir a la conquista de su mundo con todas las limitaciones, con todas las debilidades, y poder rescatar de ellas sus fortalezas. ¿Ya? Espérenme un segundito, déjame pasar de... Si alguien me quiere interrumpir, levantar la mano, bienvenido sea. ¿Ya? Acá vemos poquitos, pero pueden ir llegando. Ya. Este es un primer acercamiento. Acá se habla de neuroespacio. Lo que nos convoca hoy día es un neuroespacio que va destinado a las personas, las familias neurodivergentes y también a aquellas personas que tienen interés en conocer este mundo, ¿ya? Y hay dos palabras que, como dice Anabela Capetillo, ya tienen un poco de fatiga temática, ¿no? Se han hablado mucho,
que es neurodivergente y neurodiversidad. Y aquí surge la inquietud de muchas personas que dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? ¿Qué significan? Y no sé si alguien de aquí, de los que están acá escuchando, puede más o menos opinar o dar una aproximación de la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad, para un poco ir adentrándonos. Ya van a opinar después. Bueno, ¿por qué para nosotros como Amigar esta diferencia es súper importante? Y lo voy a explicar ahora. La neurodiversidad habla de que todos somos neurodiversos porque aunque pertenecemos en el fondo a la misma especie humana, no hay dos cerebros iguales. Parece un poco obvio, pero en el fondo uno piensa que al pertenecer a la raza humana todos tenemos que tener un cerebro similar, pensar similar. Sin embargo, influye mucho el tipo de cerebro que tenemos dependiendo de la cultura, el lugar donde nacemos, nuestras creencias, religiones, el clima, las condiciones socioeconómicas, el acceso a la educación, van un poco moldeando nuestro cerebro también y activando ciertas zonas que necesitamos desarrollar. Y también porque cada individuo es único en su tipo, aunque sea de la misma especie. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que todos somos diversos. Entonces aquí no dividimos el mundo entre diversos y no diversos. Todos lo somos, todos lo somos. Y todos también tomamos elecciones de ir transformando nuestra mirada a partir de nuestra condición neurobiológica, en el fondo. Y la neurodivergencia, este es un término que se fue acuñando por Judy, no sé cómo se pronuncia el apellido, Sanger. Ella es una socióloga autista que empezó a investigar y define la neurodivergencia como aquello que se refiere a los individuos o grupos cuyas condiciones neurológicas o neurobiológicas los hacen funcionar de manera diferente a la que se considera la norma o lo neurotípico, ¿ya? Y ahí es donde entra el debate y ella en el fondo fue muy asertiva y presentó, espérate, yo quiero ver acá, hay una tesis que ella hizo, por si después lo quieren googlear o buscar, que se llama Neurodiversidad, el nacimiento de una idea. Y ella dice que en el fondo, hasta antes de explorar la neurodivergencia como tal, se pensaba que todos los objetos se percibían y se miraban de manera similar, que los sentidos captaban la realidad de manera similar. Y con el concepto de neurodivergencia se rompe el paradigma, sabiendo que todos somos neurodiversos, se rompe el paradigma de que todos apreciamos, vivimos y vemos el mundo de manera similar, ¿ya? Y en la neurodivergencia, en el autismo se da mucho, hay un tema de integración sensorial importante. Entonces, lo que oye una persona neurodivergente no es lo que oye una persona neurotípica. Si tenemos todos nuestros sentidos despiertos, los sentidos están desarrollados, yo diría yo, como un superpoder, así le digo yo a mi hijo, pero es un superpoder que tiene una tremenda kriptonita, porque altera el ánimo, puede producir desregulaciones, y muchas veces no entendemos. Yo antes de ser mamá de un joven neurodivergente, si veía a un niño en el supermercado haciendo una pataleta, yo decía, bueno, esta mamá lo malcría, no sabe controlar a este niñito. Y bueno, la vida me fue enseñando que detrás de ese niño puede haber no un niño con pataleta ni una mamá malcriadora, sino que hay un niño que se está desregulando en un supermercado donde hay mucho ruido, donde hay mucha bulla, donde a lo mejor hace frío, calor, o la ropa le molesta, la etiqueta de una polera. Son sutilezas que hacen una enorme diferencia en el sistema operativo que van desarrollando las personas neurodivergentes, ¿ya? Comprender y entender eso es el primer paso para que tanto las personas neurodivergentes como sus familias, el entorno educativo, el entorno social y laboral puedan ya dar el primer paso. Finalmente, a veces se romantiza mucho
el tema de las diferencias, como o sea, distintos pero no menos. Hay un romanticismo de viva las diferencias, que es muy bonito desde la vereda de alguien como yo, por ejemplo, neurotípica, perdón, y que ve las cosas desde otro modo, y yo puedo decir que es algo romántico. No es nada romántico, es un tremendo desafío. Una persona neurodivergente nace con un montón de desafíos que no tiene una persona neurotípica, desde lo sensorial y toda la autorregulación, corregulación, las terapias que necesitan. Los que son padres saben los gastos que esto implica, cómo hay que moverse para sacar lo mejor de nuestros hijos. Esa es en la primera parte del camino. No todas las personas neurodivergentes cuentan con esos apoyos en su infancia y tienen que valérselas por sí mismos, lo que implica un acto de valentía tremendo. Entonces yo digo, ¿qué nos cuesta a nosotros hacer esta inmersión, mirar desde otro lugar para poder dar más posibilidades que las personas neurodivergentes se desarrollen, vayan por lo que quieren, con el acompañamiento que necesitan, con los apoyos que necesitan? Porque yo siempre esta pregunta la iba a hacer más adelante, pero la voy a hacer ahora. Qué importante ante una persona que es distinta a ti, que puede tener una condición diferente, puede tener muchos desafíos, y tú dices, chuta, voy a contratar a esta persona y no sé qué hacer con esta persona si se desregula. No hay nada malo en quien quiere contratar a alguien y tiene miedo. Y qué distinto sería y qué fácil es si tú le preguntas a esa persona qué necesitas de mí, qué necesitas de tu entorno laboral, qué necesitas de tu equipo para poder desarrollarte en tus máximas capacidades, en todo tu esplendor, en todo lo que tú eres, ¿ya? Y sería tanto más fácil si ese diálogo se produjera, ¿ya? Porque una persona neurodivergente, no sé si aquí hay presente, sabe perfectamente cuál es el entorno y el acompañamiento que necesita para poder trabajar bien, y para poder entregar todas sus capacidades sin tantas interferencias. Seguramente esa persona va a decir que necesita más estructura, que necesita más claridad en lo que se comunica, y además que no es menor que, bueno, hay varios estudios que se han hecho. Uno de ellos dice que entre el 10 y 30% de la población mundial se considera neurodivergente. Esto no habla del diagnóstico, sino habla de considerarse una persona que tiene una mente distinta, que ve, piensa y opera de manera diferente. Es como un Mac y una HP. Funcionan, a lo mejor logran los mismos objetivos, pero con un sistema operativo distinto, ¿ya? Voy a avanzar porque creo que me he atrasado. No, está bien. También, esto me adelanté un poquito, lo voy a dejar en stand-by, ¿ya? También hay estudios que hablan, yo tengo mi torpedo acá, de que los equipos de trabajo, donde hay personas neurodivergentes, suelen ser un 30% más eficientes, más colaborativos, generan más sentido de pertenencia. Hay un valor profundo de esta oportunidad que me dieron para poder mostrar quién soy, ¿ya? Ahora, insisto, esto tampoco hay que romantizarlo, como, sino que es valorar la diversidad. Una persona que es súper, ¿cómo se puede decir? Que tiene el hiperfoco en el orden, en el seguimiento de instrucciones, seguramente va a permitir que el equipo funcione más ordenado. Yo creo que equipos que son donde las personas son todas iguales, han estudiado la misma carrera, en la misma universidad, son todos neurotípicos, lo más probable es que sean equipos menos creativos, que ante un conflicto no tengan miradas distintas. La resolución de conflictos tiene que ser diversa. Con personas diversas el equipo va a ser más creativo, porque hay distintas visiones. No es porque las personas neurodivergentes sean unos genios, pueden serlo, sino porque la diversidad permite ser más creativo, permite tener más opciones de resolver conflictos, porque las miradas son completamente diferentes, las percepciones del mundo también.
Entonces, si entendemos qué necesita esa persona, y esa persona también entiende qué necesita el equipo, de mí, necesita a lo mejor que esa persona sea clara, el ruido me molesta, necesito más previsibilidad, no sé, cada uno con su forma de interpretar. Esta rueda de la neurodivergencia hay montones. Hay una puntualmente que se hizo en Madrid, a raíz de un estudio, que no es esta, pero es muy parecida, a raíz de un estudio que se hizo de empresas que contrataron y tuvieron experiencias de éxito en contratación de personas neurodivergentes y pudieron hacer un desglose de cuáles son las habilidades o fortalezas de la neurodivergencia en el mundo laboral. Esto es del mundo laboral, pero yo creo que es extensible a todas las áreas de la sociedad, ¿ya? Dentro de la neurodivergencia, me costó encontrar ruedas que dijeran neurodivergencia y no neurodiversidad, porque como les digo, los conceptos han ido variando, pero lo importante es entendernos, a no ser tan purista en el lenguaje, ¿ya? Está el déficit, ¿se escucha? Sí. Está el déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, el síndrome de Tourette, ¿ya? Las condiciones o trastornos de índole psiquiátrico, de salud mental, digamos, el autismo, la dispraxia, la discalculia, la dislexia, a ver si aquí alguien se siente identificado, y la diversidad adquirida, que muchas veces tiene que ver la diversidad adquirida con, por ejemplo, prematurez extrema. Todavía no es que hayan estudios al respecto, pero yo llevo como 6 años viendo a muchísimos papás y hay varios denominadores comunes que yo lo hablo de la experiencia. Yo no soy científica, no he estudiado desde esa ala, pero la prematurez extrema, la fertilización in vitro, muchas veces accidentes, generan que esa persona tenga una forma de funcionar diferente, distinta. El síndrome Tourette, mira, a mí me parece interesante. ¿Conocen el síndrome Tourette, los que están acá? Tiene que ver con, tampoco voy a dar una definición médica, voy a dar una definición más de mamá. Son tics, que normalmente son verbalizaciones. Si hay alguien aquí que me pueda corregir, me corrige. Involuntarias, ¿ya? Gritos, gestos, donde la persona no puede controlarlo. Y sin embargo, una de las habilidades que han desarrollado las personas con síndrome de Tourette, y esto es súper interesante, es el control cognitivo y el control emocional. Cuando tu cuerpo está descontrolado y no lo puedes controlar, desarrollas habilidades especiales. Y esa habilidad está en eso. En el control cognitivo en situaciones de estrés, que implica tener la claridad mental, de tomar buenas decisiones, es de alto valor para una familia, para una empresa, para un grupo de amigos, etc. En el déficit atencional, bueno, está la creatividad, la energía, la pasión, sobre todo cuando hay hiperactividad, y está el hiperfoco. Y todo el mundo dice muchas veces, pero ¿cómo? Si la persona está volando, no se concentra, necesita tomar un medicamento para la concentración, ¿cómo esa persona va a ser capaz de mantenerse en forma sostenida, concentrada durante un tiempo largo? Y eso tiene que ver con los intereses profundos. Cuando una persona con déficit atencional se enfoca en algo que le interesa, le gusta y la realiza, va a ser la persona más concentrada y enfocada en el objetivo y en los resultados, ¿ya? Algo similar pasa en el autismo, ¿ya? Está la concentración, el procesamiento mental distinto, la capacidad enorme de memoria visual, del manejo de patrones, ¿ya? Y también está el hiperfoco o intereses profundos, como dice Janine Charney. Los intereses profundos es una nueva mirada. Antes se decía la persona autista es obsesiva. Un niño habla todo el día en los trenes o los ordena de cierta manera. Sin embargo, si ese interés profundo va bien acompañado del núcleo familiar, de las personas que están alrededor, se puede convertir en una tremenda fortaleza, porque la persona autista que tiene un interés profundo va a ser experta en eso. Puede que otras áreas les cuesten, puede que un montón de cosas se les hagan difíciles,
pero en esa área que está puesta el foco de su interés va a ser un experto, ¿ya? Espérate, voy a ver mi torpeo acá. Ya. Hay un texto que escribió Naya Orduña. Ella es ingeniero, especialista en data, en inteligencia artificial y muy interesada en la diversidad tecnológica, ¿ya? Y ella hizo un texto para un foro económico mundial hace ya unos años que se llama Neurodiversidad y las oportunidades laborales. Y ella un poco ahonda en esto mismo, ¿no? Nosotros siempre tendemos a ver lo que le cuesta, ¿eh? A una persona autista le cuesta hacer amigos, le cuesta adaptarse a situaciones nuevas, le cuesta. Pero ¿qué se le facilita? Porque ahí es donde nosotros tenemos que hincar el diente. Acá, bueno, habla de creatividad, concentración, lógica, imaginación, sistematización. Pasa mucho en las empresas, a nosotros nos pasa en Amigar, que uno tiene muy buenas ideas, muy creativas, pero no logra sistematizarlas, que es ponerle patitas a una idea. Y ese don sí lo tienen las personas neurodivergentes, la capacidad de sistematizar. Lo otro es la resolución de conflictos, como lo decía antes, que implica una mirada diferente. También hay un purismo en cuanto a el cumplimiento de las reglas, en cuanto a lo correcto y lo incorrecto, en cuanto al sentido de la justicia. Tampoco quiero romantizar eso porque no somos seres humanos, tenemos de luz y de sombra, pero una de las grandes luces es esa, y qué lindo valorar eso. Las personas con déficit atencional les conté, y acá habla un dato bien interesante, Naya Orduña, dice que el 84% de las personas disléxicas están por encima de la media en razonamiento, comprensión de patrones, evaluación de posibilidades y toma de decisiones. Entonces ahí tenemos en las personas disléxicas un tremendo potencial en liderazgo, ¿ya? Insisto, esto no es magia, esto se trabaja en forma conjunta. Por eso hay cosas que son bien bonitas y bien profundas que uno como ser humano puede tener, pero también hay cosas que son prácticas y que requieren ejecuciones, requieren planes de acción. No se da en forma por generación espontánea, ¿ya? Esto es una colaboración conjunta que implica abrir la mente, mirar desde otro lugar y sobre todo comunicarnos. Si se ve más complejo de lo que debiera ser, ¿ya? Acá yo de título le puse Conquista tu mente. Lo primero que hablamos tiene que ver con conquistar nuestros valores y nuestra fortaleza. En la medida que entendemos todo lo bien y lo bueno que funciona en nosotros, sin dejar de ver aquellas debilidades o cosas que nos cuestan o mayores desafíos, pero tenemos claro que tenemos tremendos potenciales, podemos buscar los apoyos y el camino para ir a conquistar esa fortaleza. La otra conquista tiene que ver con tu mente, ¿ya? Y esto a mí me encanta, lo repito siempre en mis charlas y no me canso de hacerlo. ¿Qué es lo que diferencia en el pensamiento a las personas neurotípicas de las personas neurodivergentes? Y a mí me estalló la cabeza cuando leía Temple Grandin, hay mucha literatura aparte de ella, pero me declaro fanática. Ella es la primera persona, ella es una zoóloga norteamericana, ya tiene más de 70 años, aprendió a hablar después de los 4 años, tenía un autismo bastante disruptivo, sin apoyo en una teoría donde se creía que las personas autistas eran producto de las madres refrigerador, que bueno, era una mirada que produjo mucho daño en las familias, muchas culpas. Y ella empezó a investigar el pensamiento autista, porque dice que ella un día se dio cuenta, así como sintiendo como una cosa en la guata, de que chuta, yo no pienso como los demás. Y se dio cuenta que las personas, en el caso del estudio de ella, tiene que ver con el autismo, pero es expansible en general a la neurodivergencia. Nosotros, las personas neurotípicas, tenemos un pensamiento lineal basado en el lenguaje, es decir, es un pensamiento temporal que tiene que ver con el lenguaje, con principio y fin, ¿ya? Donde el lenguaje constituye la herramienta fundamental con que nos comunicamos con los demás, ¿ya? Eso es, a grandes rasgos. En el autismo, el pensamiento no es lineal,
¿m? Esto es lo que se ha ido, lo que investigó ella, no estoy hablando de mí, pero es una investigación bien científica, bien exhaustiva, que las personas autistas son pensadores visuales, piensan en imágenes, y ella escribió un libro que se llama Pensando en imágenes, hasta que se dio cuenta que hay personas neurodivergentes que piensan en patrones. El pensamiento no es lineal, no se basa en el lenguaje, por eso también a veces el lenguaje no es una herramienta tan útil. Puede haber un dominio tremendo del lenguaje, sirve para comunicarse con los demás, para ajustarse a situaciones sociales, para adecuarse, pero no es la herramienta y además es atemporal. Es súper importante comprender esto porque en el fondo es aquí donde tú te das cuenta la importancia de la comunicación y que no hay una discapacidad en lo comunicacional, sino una manera distinta de comunicarse, completamente diferente. Por eso a mí muchos papás me dicen, oye, pero mi hijo es seco para montones de cosas, pero yo le doy una instrucción simple y no la entiende. Entonces, ¿desde dónde le estás dando esa instrucción? ¿Desde qué lugar? ¿Desde cómo operas tú? Desde el lenguaje, en forma lineal. Y él tiene que decodificar, él o ella, lo que tú le dices en imágenes o patrones. Acá les voy a leer, es un poquito largo, pero le voy a leer. Ella es Temple Grandin. Ella dice, pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para mí. Traduzco las palabras, tanto las habladas como las escritas, a películas de cine a todo color, acompañadas de sonidos que pasan por mi mente como una cinta de video. Cuando alguien me habla, sus palabras se me traducen instantáneamente en imágenes. Pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para ella. Ahí lo reitera. Mi mente es pequeños videoclips o películas mentales o un buscador de Google. Mi forma de pensar no es lineal ni basada en palabras, sino en secuencia de imágenes en movimiento. Las personas con autismo pueden ser pensadores visuales, pensadores en patrones, pensadores verbales. Y bueno, ahí está tapado, pero dice necesitamos todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de mente. Cuando ella entendió esto, publicó otro libro que se llama El mundo necesita todo tipo de mente, se los recomiendo. Y hay varias charlas TED de ella. Yo creo que esto para mí es como un hito en los cambios de paradigma y en cómo uno tiene que explorar otras formas de comunicarse. Si no puedo desde lo oral, desde el lenguaje, busquemos de qué manera puedo comunicarme desde imágenes, desde patrones, de qué manera puedo dar una instrucción, ¿ya? Hay que pensar que hay un doble procesamiento mental acá. Tú me dices algo y yo automáticamente estoy traduciendo eso que tú me dices en imágenes, en visiones, en sonidos. Entonces, hay que tener la comprensión de que estás hablando con alguien que habla otro idioma, que tiene que hacer el procesamiento mental de traducir en imágenes, ¿ya? Ella habla de, muy bonito, de cómo ciertas personas autistas interpretan el Padre Nuestro, que se imaginan, cuando dice que estás en los cielos, se imaginan a Dios en un caballete, cómo van traduciendo esto en imágenes o sistematizándolo en patrones, ¿ya? Entonces, acá es donde yo siento que está el origen de todas las posibilidades infinitas que tenemos de comunicarnos entre personas neurotípicas y neurodivergentes. Y cómo para las personas neurodivergentes nosotros hablamos en chino. Nos deben parecer que nosotros hablamos súper raro. Y además porque nos damos vueltas, somos poco concretos de repente. Y por eso también una necesidad de poder ordenar las cosas, que ojalá todo esté en orden, que sea lo más predecible posible. Hay mucha impredecibilidad en el tema sensorial, mucha impredecibilidad en el tema de si yo te estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Y por eso se habla mucho, no, que las personas neurodivergentes no son empáticas, no les interesa comunicarse, están en su mundo. Falso. Completamente falso. Es otro de los mitos en torno a la neurodivergencia. Qué lindo tu perro. En torno a la neurodivergencia, que en el fondo, una vez que logramos como derrumbar esos pensamientos, podemos nosotros empezar a entendernos. Y lo otro es que las personas autistas, las personas neurodivergentes, muchas veces nos pasa en el centro Amigar que nosotros lo creamos justamente porque hay un gran dolor que tiene que ver con la soledad, ¿ya?
al sentir que yo no encajo en este espacio, que hablan un idioma diferente a mí, que yo opero, me comunico distinto, tengo que hacer muchos esfuerzos por encajar, ¿ya? El masking, que es agotador, el querer ser como los demás y no darte cuenta finalmente que no tienes que ser como los demás. Y que no estás solo, hay muchas personas neurodivergentes con las cuales tú puedes hablar el mismo idioma. Por eso hablamos tanto de comunidad. ¿Ah? En el Conquista tu Mundo que hacemos en Amigar, creemos mucho en la generación de comunidad y de encuentro entre pares, ¿ya? Porque solamente hay que ser uno. ¿Ah? Una vez yo le pregunté a una joven qué significaba para ella amigar y me dijo un lugar donde puedo apagar mi mente y solo ser autista, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debiéramos tratar también de lograr. A todas las personas nos haría bien poder apagar la mente y ser nosotros mismos. ¿Ah? También nosotros, todos los seres humanos quieren encajar, quieren caer bien, quieren ser aprobados, quieren ser queridos. Es una parte propia de la esencia de todos los seres humanos. Pero cuando a eso le sumas una falta de comprensión que no tiene que ver con que las personas no quieran o sean malas, no. Son diferentes sistemas operativos que lo que hay que hacer es crear un puente. ¿Ah? ¿De qué manera nosotros somos un puente para crear esas posibilidades? ¿Ya? Si estoy dando la lata, me avisan, ¿ya? Pueden levantar la mano, pueden opinar. Hay un libro que viene como un poco a confirmar la parte científica que Temple Grandin hace. Este joven japonés, Naoki Hidashida, escribió este libro siendo un adolescente de 13 años, 14 años por ahí. Él es averbal, no habla, y su mamá logró generar, ahí lo explican en el libro, una forma de que él le fuera como dictando lo que él quería, lo que ella quería, lo que él quería comunicar, ¿ya? Cuando tú estás ante una persona que no habla, tú no puedes saber cuál es su mundo interior, o puedes saberlo si lo conoces muy bien en la mirada, en los gestos, pero no sabes cuánta riqueza hay adentro, ¿ya? Y de este libro les voy a leer estos extractos, ¿ya? La razón por la que salto es porque mi cuerpo no se mueve como quiero, ¿ya? Y acá también habla de que los pensamientos uno tras otro desconectan el cuerpo y la mente. Si pensamos lo que habla Temple Grandin, tú me dices, oye, fui a la iglesia, y ella empieza, brrr, todas las imágenes de todas las iglesias que ha conocido a lo largo de su vida empiezan a bajar en este buscador. Aparte que en una conversación ella se pierde del contexto, porque está traduciendo y buscando en su buscador de Google las imágenes de todas las iglesias que ha visto en su vida, porque además su pensamiento es atemporal. Acá dice, no es que escuche lo que dices, es que mi mente se queda atascada procesándolo. Bueno, acá hablamos de procesamiento auditivo, las personas auditas no ignoran a los demás, ¿ya? Y cada uno de nosotros tiene su propio mundo secreto en su interior. Y aquí él habla de herramientas que todos los seres humanos buscamos para estar en calma. Cuando miro el cielo, siento que mi mente se expande hasta el infinito, ¿ya? Y esta última frase a mí me encanta, también son de esas frases que te marcan. Dice, mi mente es como una piscina llena de agua y las palabras flotando en su interior. Cuando quiero decir algo, tengo que encontrar las palabras y sacarlas a la superficie una por una, ¿ya? Y también eso, la mente como una piscina, habla del concepto de atemporalidad en el fondo. Es como, y por eso él dice que de repente se está riendo en un contexto donde nadie se está riendo y es porque se tiró un piquero en algún chiste que le contaron hace un tiempo atrás y está en ese lugar. ¿Eh? Y si el ambiente está estresante, si no sabe qué hacer, vamos a otro lugar de la piscina. Me sumerjo ahí y estamos chapoteando un rato en un lugar que me es tremendamente placentero. Y este joven, este libro es como un manual, a mí me encanta, porque él va diciendo uno a uno por qué salto, por qué pareciera que no te escucho, por qué a veces me cuesta entender una instrucción. Es una pregunta-respuesta muy bonita y muy práctica. ¿Ah? Y lo interesante es que aquí, a diferencia de Temple Grandin, no hay ni un estudio, sino es el mundo interior de un joven que quiso comunicarlo.
él ya está más grande ahora, y nada, es una invitación también. Este libro es súper cortito, a veces basta unas pequeñas lecturas, unas pequeñas indagaciones, y vamos simplificando la idea de que la neurodiversidad es compleja, la neurodivergencia es compleja, no es compleja. Lo complejo somos los seres humanos, que nos cuesta comunicarnos. Espérenme un poco. Ya me dio sed. He hablado mucho, ¿no? De verdad. Ya, acá un poco lo que está diciendo todo este rato, digamos, ¿por qué tenemos que ir a la conquista de nuestras emociones? Porque es importante ir a la conquista de nuestras emociones, porque finalmente, más allá de las herramientas que tengamos, las herramientas de las que carecemos muchas veces, la comunicación va más allá de las palabras, y por eso partí esta charla hablando y leyendo el texto de Helen Keller, una persona sordociega. Ella no necesita palabras, no necesita sonidos para comunicarse con otros, ni para percibir el mundo, pero lo percibe de otro lugar. Entonces, son tan simples y tan profundas las palabras. Entonces, qué bueno es no categorizar, no prejuzgar, abrirnos a la posibilidad, perdón, de ver, en el fondo, lo que han visto otras personas, lo que vio Singer al definir la neurodivergencia, lo que vio Temple Grandin, y tantas personas más que se han atrevido a decir, oye, acá hay algo que yo no entiendo y voy a tratar de entender de mí mismo, como una persona que de repente yo no sé un poco quién soy, no sé qué no funciona y qué funciona, por qué yo tengo que adaptarme y ajustarme a los entornos, sintiendo que algo no funciona o está mal en mí, cuando en realidad lo que pasa es que funciona de manera diferente, y eso puede ser más complejo. Yo me hago la pregunta y se la hago a ustedes si alguien quiere, insisto, levantar la mano. El espacio acá es muy abierto, nos da mucho para la conversación. Yo me pregunto por qué pasa mucho, y lo que hemos visto nosotros en el Conquista tu Mundo de Amigar, ¿por qué pasa que en las personas neurodivergentes el tránsito a la vida adulta muchas veces se ve truncado o paralizado por razones que a veces no se saben? Se tiende mucho a la desescolarización, al abandono de los estudios. Comenzamos a estudiar una carrera, congelamos, volvemos, retomamos, vamos a otra. Existe como una parálisis en el tránsito a la adultez, que claramente mi interpretación es que debe tener con miedo. El miedo paraliza mucho. También es bueno el miedo, entendiendo lo que el paralizarse a veces nos permite detenernos y mirar si nos está haciendo bien o mal la decisión que estamos tomando. Entonces uno dice, ¿por qué hay abandono en los estudios superiores? ¿Por qué cuando iniciamos el mundo laboral también los jóvenes tienden a veces a abandonar? Y uno dice, teniendo tantas virtudes, y yo creo que tiene que ver con eso, con el concepto de nosotros mismos. El ser humano tiene que partir primero explicándose a sí mismo antes de explicarse a los demás. Una persona neurodivergente, cuando logra entenderse y ser, y logra como consecuencia de eso explicarse al mundo. Yo no tengo que ser como los demás, tengo que ser capaz de explicar por qué hago esto, por qué pienso esto otro, por qué me cuesta entender ciertas cosas y qué cosas entiendo con rapidez que el resto no, y en qué soy bueno. Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, ¿y por qué a nivel de inclusión laboral también se ve como un desafío enorme, como digo yo, como un tsunami en suspensión? Chuta, voy a contratar a alguien neurodivergente, ¿cómo lo vamos a hacer? Que ahí operan los miedos en todos lados. Y no es ni malo ni bueno, los miedos están y existen. Entonces, yo me pregunto siempre, ¿qué falta? ¿Qué está faltando? ¿Qué paso no estamos dando? ¿Qué parte del puzzle no estamos mirando? Y yo creo, esta es mi también, insisto, mi interpretación, es que los desafíos, entrar a un grupo de trabajo, a un equipo, donde a mí me cuesta un poco identificar ciertos
códigos sociales, donde me cuesta entablar una conversación y poder prolongarme en esa conversación, donde no sé si me estoy comunicando bien o mal, genera inseguridades. ¿Ya? Y eso tiene muchas veces que ver con no conquistar las emociones, ¿ah? Con no conquistar también la mente, con que a lo mejor no he podido tener ni el tiempo, ni la instancia, ni el momento de sentarme a pensar qué significa ser neurodivergente. ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué esto se me hace tan fácil? ¿Por qué esto tan difícil? ¿Cómo yo logro explicarle al resto? Porque yo soy neurotípica. Y yo estoy aquí parada tratando de explicar algo que lo haría mucho mejor una persona neurodivergente. Y ojalá se den más instancias, porque son a ellos a quienes debemos escuchar. ¿Ya? Uno puede leerlos, uno puede conocer, pero el mundo interior es riquísimo. ¿Ya? Y yo ahí donde pienso yo, si hay falta de empatía, si hay miedo, si hay desconocimiento, y yo creo que lo que falta, y vuelvo a hacer la pregunta, es preguntarle a una persona que piensa, ve, interpreta y funciona en el mundo diferente a ti, es hacer la pregunta que dije hace un rato atrás. ¿Qué necesitas tú de mí para funcionar y desenvolverte en la mejor versión tuya? ¿De qué manera yo te acompaño a ti? ¿De qué manera yo adecuo tu puesto de trabajo para que tú te sientas tranquilo? ¿Cómo comunico tus necesidades a tu equipo de trabajo? ¿Qué te funciona mejor? O sea, no vamos a demoler una oficina, ni a construirla de nuevo, ni vamos a gastar $1.000.000 en capacitaciones. Simplemente vamos a sentarnos, a conversar y preguntar qué necesitas tú de mí. Y también poder decirle a esa otra persona qué necesito yo de ti. ¿Ah? Y esa pregunta, ese diálogo, siento yo que es lo que derrumba todos los miedos, lo que derrumba los mitos, cuando tú decides preguntar, ¿no? Cuando tú decides dar ese paso. Incluso preguntar si esa persona no habla, no tiene palabras, puedes encontrar una forma de comunicarte. Lo hizo Naoki Hidashida, lo hizo Helen Keller, pero para eso también tiene que haber un compañero de ruta. ¿Ya? Para conquistar el mundo es bueno buscar compañeros de ruta. Y si lo hacemos en comunidad, las comunidades neurodivergentes permiten dejar como afuera del espacio en que vamos a estar colgadas las inseguridades, colgada la necesidad de encajar, colgado el masking, colgadas las heridas de la soledad. Lo dejo aquí y entro en un espacio donde puedo ser yo. Qué rico, ¿eh? Qué rico, porque de que las personas neurodivergentes de que son súper chicas están todo el tiempo con la tensión y el estrés constante de querer encajar, de querer cumplir con expectativas que si tenemos bien claro hasta dónde nosotros podemos llegar, qué es lo que podemos dar, vamos a lograr niveles de satisfacción y de bienestar enormes. Yo creo que la persecución de la inclusión social, familiar, laboral, académica de las personas neurodivergentes tiene que ver con, primero, el empoderamiento de quienes son y el buscar espacios de desarrollo donde estén dadas las condiciones o las posibilidades de diálogo para que yo pueda desarrollarme al máximo y también espacios de comunidad neurodivergente donde yo pueda, en un código, en un lenguaje, en un pensamiento lineal, en patrones, en imágenes, no lineal quiero decir, pueda comunicarme con un otro, darme cuenta que no estoy solo, que hay muchos como yo, que están esforzándose porque no se note. Acá sí, qué bueno que se nota porque yo me puedo comunicar contigo y puedo tener amigos y puedo vivir una experiencia de éxito y puedo tener una pareja. No necesariamente tiene que haber la condición de que tiene que ser con una persona neurodivergente, sino que cuando partes desde ese espacio sales al mundo desde un lugar más seguro, en un lugar más confiado, donde sientes que tu existencia tiene un valor especial. Yo los quiero dejar. Bueno, tengo hartas cosas más que hablar, pero no quiero darle lata. Espérate, ¿dónde lo voy a hacer un poco más breve, ¿ya? Súper importante identificar cuáles son los miedos, ¿ya?
el camino a la adultez y a conquistar el mundo que tú quieres para ti. Cuando hablamos de conquista tu mundo, es tu mundo, ¿eh? Lo que tú quieres lograr. Surgen siempre los miedos, la incertidumbre, el futuro, el mundo, las amenazas presentes, ¿eh? Nosotros tendemos a ver muchas veces los miedos, yo siempre digo que son como un tsunami en suspensión que está en pausa, ¿eh? Y tú crees que si tú haces, dices o das un paso en cierta cosa, le vas a poner play y ese tsunami va a arrasar, ¿eh? Para mí esa es la mejor definición del miedo, ¿ya? Pero es un tsunami que nosotros imaginamos que en la medida que vamos dimensionándonos o ocupándonos de los miedos de ahora, presente, ese tsunami empieza un poquito más bajo, y podemos ir disminuyendo los estresores y los gatillantes que le pueden poner play a esos miedos, ¿eh? El futuro es un miedo muy recurrente. Muchas personas, cuando yo pregunto qué es lo que te impide avanzar, dicen el mundo. Y eso me parece tremendamente agobiante y pesado de peso, ¿eh? Cuando tú sientes que el mundo, ¿eh?, es lo que te impide avanzar. Y el desafío de ir viendo qué me permite avanzar hoy en mi entorno y en mi espacio, hace que el miedo baje, disminuya, no te paralice tanto. Uno puede ir, como dicen los españoles, a por ello, con miedo. Agarramos el miedo, lo llevamos y vamos con ese miedo. Pero ese miedo tiene que ser ajustado a la realidad. Estamos en la zona deportiva aquí. 6-1, dicen. Ya. Ahí. Y ahí está la pregunta que la dejo abierta para todos, ¿eh? ¿Qué necesitas de nosotros para conquistar tu mundo? Como decía yo al comienzo, a mí no me gusta romantizar la discapacidad, la neurodivergencia, como diciendo, mucho se escucha y me dicen mucho los jóvenes, es que todo el mundo me dice que yo soy especial, que cuál es mi habilidad, mi genialidad, y yo siento que soy un ser humano normal, no tengo tantas cosas extraordinarias. Eso tiene que ver con la romantización, y eso es uno, que son impedimentos para avanzar, diría yo, que son como enemigos del progreso personal que cada ser humano neurodivergente necesita, ¿ya? Y la pregunta que yo dejaría abierta, y ojalá todos se lo lleven, que hace que una condición distinta, como la neurodivergencia, se destruyan las barreras, y este tsunami gigante en suspensión, en pausa, pueda bajar un poco, es esta pregunta. ¿Qué necesitas de nosotros para conquistar tu mundo? Y a las personas neurodivergentes hacer la pregunta inversa. Yo necesito esto para conquistar mi mundo, esto de ti. Hay cosas que yo no entiendo de ti, si aquí es como bilateral. Muchas veces yo le pregunto a los jóvenes, a los adultos, ¿qué te parecemos las personas neurotípicas? Raras, me dicen. Obvio. ¿Cómo no va a ser? Si tenemos muchas cosas raras. Es de lado y lado la cosa. Y hacer estas preguntas nos permite avanzar. Así que eso es, los dejo con esto y con la reflexión y con lo que quieran aportar después, saliendo de aquí en su propio entorno y con las personas con que se vinculan. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Vane. Y un aplauso porque es muy cierto, le digo, no apagues el micrófono porque si alguien quiere preguntar, están los micrófonos y si no voy a preguntar yo. De periodista a periodista, pero es que nacen varias cosas acá que tienen que ver, por ejemplo, tú hablabas, no me gusta romantizar y creo que todos aquellos que tenemos a alguien cercano, y si no, no solo romantizar, a veces victimizar. También, entonces sí. tú hablas desde madre, pero también tienes la habilidad de la comunicación y además empiezas a averiguar algo cuando pasa algo cercano, entonces te detienes en eso. Y ahí me quería detener yo. Cuando tú hablas de tu hijo, por ejemplo, y la victimización o el romanticismo es como mensaje desde
es un angelito, es una bendición encubierta o lo que sea. ¿Cómo lo abordas tú desde madre y después desde el conocimiento cuando empiezas a contar toda esta interesantísima y nutritiva charla que acabas de dar? Mira, lo de los angelitos y que tú eres un ser humano iluminado y por eso te mandaron a este hijo, bueno, es algo que no puede irritar más a los papás. Me incluyo. Por eso te pregunto. Yo siempre digo, no somos ni ángeles ni seres alados. Yo creo que para tener un estado zen, qué rico podría ser vivir en el Himalaya sin ningún problema, sin necesidades físicas, económicas de ningún tipo. ¿Ya? Somos seres humanos y tenemos pensamientos oscuros y tenemos pensamientos muy bondadosos. Luces y sombras. Exactamente. Y yo siempre digo esto, y lo digo porque lo dicen los papás, estoy interpretando a muchísimos papás que dicen, mi hijo conoce lo mejor y lo peor de mí. Porque de mí, y en algunos casos, por eso cuando hay papás que deciden abandonar a sus hijos, hay papás que deciden maltratar a sus hijos, tú eliges un camino, ¿ya? Y un camino que no es ninguna fantasía. Tú eliges acompañar a tu hijo, ¿ya? Eso es una elección, esa elección requiere acciones, ¿ah? Esas acciones cansan, esas acciones a veces te hacen sentir que no puedes más, ¿ah? Entonces, si pudieras volar y tuvieras esas alas de ángel, sería fantástico, tanto mejor. Yo creo que no, los padres con hijos que tienen alguna necesidad especial, no somos especiales, no es un regalo. Yo siempre digo lo que decía una mamá, que le decía cuando tu hijo un angelito, una bendición, te presto a mi angelito una semana, adelante, vamos, hablamos una semana después. Y bueno, eso pasa con todo también. Y en el fondo yo siento que tú eliges acompañar, y cuando eliges acompañar desde un lugar de querer lo mejor para tu hijo, de poder desafiarlo, de saber que esa elección tiene costos y tiene también beneficios por el camino recorrido, tú ahí transformas a tu hijo en un ser humano excepcional, porque le has dado toda la contención, todo el apoyo posible, porque también le has gritado, porque también te has desesperado. Yo creo que la imperfección de la maternidad y de la paternidad es lo que nos permite también crecer. Así que eso es un mito absolutamente. ¿Y cuál es el mayor beneficio para ti, tu hijo? Como te dice, hay algunos beneficios y uno que lo empiezas a ver a medida que conoces. Estamos al lado del área deportiva, por eso yo... No, están aquí en llama. Si pudieses hablar del mayor beneficio. ¿De qué? ¿Como madre? Como madre. No, yo creo que de todas las situaciones de la vida, insisto, la vida son elecciones. En mi caso, trato de no exponer mucho a mi hijo porque ya es más grande, pero en mi caso como mamá es la posibilidad de tener un terremoto tan grande en tu vida, que te pone, yo digo que pone en tela de juicio el juicio. Uno realmente cree en algún minuto que se puede volver loca, y no porque, es porque uno tiene muchos desafíos. Pero te das cuenta el ser humano excepcional que hay detrás de ese joven, de ese hijo, que tú necesitas tus mejores herramientas para ir con él, pero desde un lugar humano, un ser humano. A mí me ha enseñado a claudicar a mis propias expectativas. Me ha enseñado en que el crecimiento va muy de la mano del dolor también, no siempre, y a que hoy soy una mejor persona. No soy un ser alado, pero soy una mejor persona. Sin duda tengo claro de que mi experiencia de mamá de un hijo neurodivergente me transformó, o yo elegí transformar mi vida, y eso me ha transformado en una mejor persona, de todas maneras. De todas maneras, así que he sentido agradecida. Pero no es, no es que esto nazca ni fluya. Todo en la vida son elecciones. Yo elijo, y cuando elijo y voy por ello, pucha, tremendo, también me considero una persona valiente. Y también he conocido lados súper oscuros de mí, que he aprendido a quererlos también. Y eso. A permitirlo. Vania, muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. A ustedes también. Ahí hay preguntas, ¿sí? Hay preguntas, así que no cierres el micrófono. Catelli. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carolina García, bueno, y empatizo o te escucho, Vania, y
escucho mis propios miedos también. Porque de repente a mí cuando me dicen, ay, que eres valiente, te pasaste, yo digo, o sea, no, cero valiente, ¿qué hacer? Pero bueno, y también cuando te dicen, no, es que nació un angelito y no sé qué, y muchas veces los padres también dicen, este es mi angelito y todo, yo digo, bueno, también eso de ser desde el dolor, porque ¿cómo me lo explico? Pero bueno, tú y yo hemos conversado mucho de este tema, y cuando tú recién hablabas en la exposición que decías que lo mejor es cuando el joven llega a autoconocerse de alguna manera y aceptarse. Pero cuando tienes un hijo con una neurodivergencia severa, es muy difícil que se llegue a autoconocer y aceptar y todo. Entonces, ¿qué pasa con ese ser que está como en un espacio muy difícil de atravesar? Sí, es muy frustrante. Y para los padres, ¿ah? Sí, Eso es lo más importante. sí. Bueno, ese hijo, ya no me atrevo a usar palabras porque, como digo yo, hay mucho purismo, pero ese hijo que tiene un autismo más desafiante, que tiene problemas de comunicación, cuyo camino no tiene muchas expectativas, ¿ah? Genera mucho desencanto. Y además porque ahí hay un ser humano que a lo mejor quiere comunicarse, que quiere expresar y no puede, ¿ah? O que comprende perfectamente, yo creo, ¿ah? Que está generando dolor en su entorno, sobre todo los niños que son más disruptivos, más agresivos. No es fácil vivir desde un lugar de desesperanza, lo digo en el lugar de los padres, ¿eh? Y de impotencia también, de que a veces no se avanza como uno quisiera, ¿eh? Y de impotencia de ver que hay un mundo que está pasando en ese niño o en ese joven, pero sobre todo cuando son más chicos, que le está impidiendo expresarse, entonces eso genera mucha impotencia. Entonces yo creo que lo que yo he visto en muchos papás, y a quienes admiro bastante, es cuando yo digo hay que aprender a claudicar, no significa rendirse y bajar las expectativas, es a claudicar a mis expectativas y entender que son otras expectativas las que debo tener yo como padre y las que seguramente tiene mi hijo, que son completamente diferentes, y eso no es bajar las expectativas, es cambiar. Por eso yo hablaba al comienzo del cambio de mirada, ¿no? Pero ese es un camino donde yo también siento que la comunidad y el apoyo entre papás es fundamental. El cuidado de la salud mental. Uno cuida mucho. Yo me acuerdo que un papá que una vez me dijo, yo no tengo tiempo para preocuparme de mi estado emocional porque yo estoy corriendo contra el tiempo. Darle todos los apoyos en estos primeros años a mi hijo, que también tenía un autismo más importante. Porque después pasa el tiempo y la poda neuronal y no sé qué cosa, y yo decía, bueno, pero ese hijo necesita un papá sano, ese hijo necesita un papá que no solo esté sobreviviendo, sino que esté aprendiendo a vivir de otra manera. Yo he conocido personas que han perdido a sus hijos y me dicen, el dolor no disminuye, sino que yo he aprendido a abrazar ese dolor y a vivir con él todos los días. Uno tiene que aprender a vivir. No, me cargo de usar la palabra tiene. Lo que yo pienso, o puede, o puede, es una alternativa, porque sueno dictatorial así, no. Uno puede elegir, pucha, esto es lo que es, de qué manera, con este escenario, yo puedo tener un bienestar, que el bienestar me gusta más que la palabra felicidad, el bienestar es estar bien. ¿De qué manera en este escenario podemos estar bien? Mi hijo, yo, si hay hermanos, los hermanos, porque el desafío es al interior del hogar cuando los casos son más severos. Entonces, pero lo que sí, ahí yo te quería decir algo, Carola, y también por eso yo encuentro tan importante cuidar la salud mental, porque cuando tú la cuidas tienes más posibilidades de saltar a un lugar donde te puedes permitir el gozo de las cosas que, eso es otro de los paradigmas, que los papás que tienen un hijo con alguna condición o discapacidad y la persona que la tiene, estamos condenados como a la amargura eterna. Es como, ay, no, es que tuvo un hijo, como que uno dice, y aquí esta persona no puede ser feliz. no, le ha tocado duro.
Le ha tocado duro en la vida. Qué duro, Sí. pobrecita. Entonces como que tú piensas que esa persona no puede ir, tomarse un pisco sour, pasarlo bien, bailar, divertirse. Yo lo veo también con los jóvenes neurodivergentes que lo han pasado re mal. Y uno dice, pobrecito, y después lo veí pasándolo chancho. La capacidad de, por eso insisto yo que también la palabra felicidad está un poquito manoseada. ¿No? Bien, Es la capacidad de pasarlo bien, de gozar. No estamos condenados a la amargura eterna. Y yo lo veo en papás que uno dice, ¿cómo con lo que viven a diario? Bueno, insisto, ahí hay una elección, hay un autocuidado, hay un decir necesito pichicatearme y también necesito pasarlo bien y gozar. El gozo, cuando tenemos un hijo, en el caso de los padres, y para el hijo que es neurodivergente, muchas veces estamos con los desafíos. Yo quiero encajar, en el caso de los jóvenes, yo quiero lograr esto, quiero tener una polola, un amigo, y los padres también con todas las ansiedades que implica, en este caso, nos privamos de observar y gozar. Y yo creo que la observación te toma la mano y te lleva al gozo. Y no nos tenemos que privar del gozo, porque a veces el gozo del placer tiene mucho que ver con la culpa. Con ¿Cómo lo yo voy a... ineficiente a veces es la culpa. Absolutamente, sí. No es útil. No, a veces no sirve de nada. Vania, ¿alguna pregunta o reflexión? ¿Cómo no? Sí. Más que nada una reflexión. Esta no es una pregunta. Primero, darte las gracias, Vania. Fue súper emotiva tu charla y muy centrada y muy realista. Si hay algo que a mí me deja la invitación que tú haces, es que demos la mirada desde el otro punto de vista. Existen en Chile muchas terapias que tratamos de incluir al neurodivergente hacia el neurotípico. ¿Y qué pasa con el neurotípico? ¿Por qué no el neurotípico tiene que adaptarse a conocer a la otra persona? Y en todas las charlas que he escuchado, no había escuchado la pregunta que tú hiciste. ¿Cómo le podemos preguntar a los niños, adolescentes y adultos neurodivergentes qué necesitan de nosotros para poder ser más inclusivos desde nuestro punto de vista? Yo te agradezco mucho tu reflexión que hiciste o esa invitación que dejaste, porque no me la había preguntado nunca y tampoco lo había escuchado. Ay, gracias, te pasaste. Sí, me sumo, no sé si hay más reflexiones, preguntas o algo para compartir, porque sí, también ha sido muy nutritiva esta jornada de charlas, y tú que eres, bueno, la penúltima, pero que finalmente también planteas eso, como la inclusión vista desde el otro lado. O sea, ¿por qué tenemos que incluir si a nosotros también nos pueden incluir en su mundo? Lo de la piscina, esos ejemplos bien gráficos, yo creo que aquí lo que falta es empatía. Y aquí deberíase estar lleno, no debiese, digamos, porque hay muchas cosas que necesitamos ir aprendiendo como sociedad, pero estas instancias como Expo Inclusión creo que son sumamente importantes, por eso van tomando tanta fuerza. Antes solo era la Teletón, por ejemplo. Ahora hay mucha más apertura de los niños, de quienes tenemos hijos adolescentes también. Yo también tengo un sobrino y por eso lo hablo con mucha propiedad, digamos que mi sobrino tiene 25 años y te escuchaba cuando escucho a mi hermana. Entonces cuando yo le decía, no, yo pienso en los niños porque cuando yo pienso en los niños me duermo tranquila. Es mi hermana, tampoco no fue buena empatía, pero como es mi hermana me dijo, no, yo sueño con los niños o pienso en ellas y me desvelo. Claro, porque yo pensando, oh, entonces así es, como yo quiero empatizar con mi hermana, la quiero, es como mi hijo, porque es mi sobrino, y en fin, al final te vas dando cuenta que la culpa a veces no sirve de nada, y el gozo es parte de tu hijo, de muchos de nosotros en conjunto. Eso, para cerrar yo, metiendo también la cuchara en esta tremenda charla, esa es la Vania. idea, que todos metan la cuchara. No, esa es la eso, idea. que todas y después que se puedan repetir y escucharla, de todas maneras fue muy, muy rica en distintos ámbitos, conceptos y todo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Así que feliz y bueno, cuando quieran nos volvemos a reunir. Ahí en Instagram te empecé a seguir también, así que sí. todo muy, muy en familia. Vamos a hacer una pausa, como dicen en la tele. No sin antes entregarle este regalito a Vania. Gracias. Gracias, te pasaste.